Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre de Miami. Estamos entrevistando a Elvira Cuadra, que es una intelectual nicaragüense, como ustedes habrán notado en el bloque anterior, con una excelente capacidad de comunicación, una visión muy sofisticada de lo que está ocurriendo en este país, dominado por una dictadura muy, muy represiva. Hemos analizado el porqué de la liberación de prisioneros que, bueno, han sido desterrados, pero por lo menos ahora van a poder gozar de la libertad, nada más y nada menos. Apellidos históricos como Chamorro, gente muy reconocida en Nicaragua que sufrió naturalmente prisión y las consecuencias en sus cuerpos, ¿no? Que eso implica. Quedó planteada una pregunta, una interrogante que creo que es difícil de responder, y es este ensañamiento de la dictadura de Ortega Murillo con la Iglesia Católica. Una iglesia que en los años iniciales de la Revolución Nicaragüense había tenido un rol significativo y que, bueno, por algún motivo que no es fácil entender, esto ha virado y ahora se ha convertido en un objeto de represión muy violenta, con casos realmente asombrosos. Por eso, Elvira, te pido por favor que nos expliques qué ha pasado, por qué la Iglesia está sometida a semejante represión, algo que no habíamos visto ni en Venezuela ni en Cuba misma, ¿no? Por lo menos después de los primeros años de la Revolución, no hemos visto nada parecido a eso. Sí, efectivamente. Tal vez valdría la pena ver un poquito atrás. Daniel Ortega nunca ha tenido buena relación con la Iglesia Católica, particularmente con la jerarquía. Pues la participación de algunos sacerdotes en el proyecto de la Revolución Sandinista durante la década de los 80 del siglo pasado fue una participación muy individual, pero la jerarquía católica realmente nunca estuvo muy cercana ni muy involucrada, pues en esa época, por ejemplo, Nicaragua y fue en medio de una revolución precisamente con la dirección política de la revolución. Eso marcó mucho la relación posterior de la revolución y del gobierno de la revolución con la Iglesia Católica, y eso se extendió durante parte de la década de los 90 hasta que sorpresivamente Ortega apareció muy cercano, una figura muy conocida que fue el cardenal Miguel Obando. Entonces, lo que se supone allí que sucedió es que hubo una especie de chantaje o de transacción eh, y, y a partir de ese momento, pues Obando realmente se plegó mucho a las posiciones de Ortega. Pero el resto de la jerarquía católica, la Iglesia Católica, realmente mantuvieron una distancia importante de Daniel Ortega. Esto se acentuó recientemente, digamos a partir del 2014, cuando los obispos de la conferencia episcopal publicaron una carta a Ortega donde le señalaban una serie de preocupaciones sobre la situación del país, incluida la situación política. Esa carta enfureció mucho a Ortega. Y entonces comenzó a elevarse el nivel de conflicto entre ambos. En el 2018 la Iglesia Católica fue la mediadora del diálogo que se abrió en mayo de ese año en el contexto ya del estallido social, y fue por intervención de Ortega, que les pidió que fueran los mediadores, pero él pensaba que iba a ser una mediación tibia. Y la Iglesia Católica realmente jugó un papel bastante beligerante allí. Algunos de los obispos fueron muy activos en esa mediación que no le gustó a Ortega, y entonces nuevamente el conflicto se elevó. Las cosas han venido desmejorando desde entonces, han habido ataques a templos religiosos, ataques a sacerdotes, amenazas, expulsiones. Por ejemplo,
El caso del obispo Silvio Báez, que desde 2019 está en Estados Unidos, no puede regresar a Nicaragua, y también otros sacerdotes que recientemente han tenido que salir. El más relevante reciente ha sido el del obispo Rolando Álvarez, un líder religioso muy importante, sobre todo en una zona que es bastante rural en Nicaragua, muy cercano con la gente, con una voz religiosa muy fuerte, y fue prácticamente secuestrado de su parroquia. El año pasado lo mantuvieron en arresto domiciliar, le abrieron un juicio, y como la semana pasada, el 9 de febrero, se negó a salir del país junto con los demás prisioneros políticos, pues entonces lo llevaron a la cárcel y le impusieron una sentencia de 26 años de prisión. Entonces, hay católicos y no católicos, porque el obispo Rolando Álvarez es en realidad una figura muy reconocida como líder religioso en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, hay un sentimiento de descontento y mucha molestia con los Ortega Murillo por esta acción. Santiago. Bueno, nos quedamos con poco tiempo, Elvira. Quizás, digamos, me toca aprovechar para invitarte, digamos, a una futura participación en Poder y Dinero, porque ya no nos queda tanto tiempo para desarrollar como quisiera, pero quisiera aprovecharte, digamos, en el futuro para nuestra audiencia de Poder y Dinero, porque Elvira, vos sos titular de un centro, habla de transdisciplinario y también habla de Centroamérica, no solo de Nicaragua. Y uno de los temas que nos preocupa aquí en Poder y Dinero es ver que cuando cayó la Unión Soviética, básicamente había una conexión de la Unión Soviética fuerte en la región que es Cuba, y nos encontramos con que la Unión Soviética cayó, se diluyó, colapsó, y hoy en día tenemos por lo menos media docena de regímenes, digamos, que de una manera o de otra se ven altamente influenciados por Cuba en su gestión política, en su estructura de alianzas. Como digo, me hubiera gustado, digamos, tener tiempo para un mayor desarrollo tuyo, pero creo que te quería invitar, digamos, anticipadamente a una futura participación para que podamos tratar desde Nicaragua, pero una visión para todo Centroamérica sobre estos temas. ¿Qué te parece, Sergio? Me parece que es vital. Nicaragua es en sí mismo un caso muy, muy importante, muy significativo de las consecuencias terribles que tiene para la sociedad estos regímenes totalitarios. También vocación de influencia regional, porque no se limita obviamente lo que ocurre en este territorio. Como vos marcabas, los lazos geopolíticos. Hay un fenómeno migratorio permanente que hay que enfatizar, hacia el norte, hacia el sur, sobre todo hacia Costa Rica. Y finalmente tener obviamente en cuenta que esto también pone de manifiesto las limitaciones del sistema internacional, ¿no? De la diplomacia, de la presión de Occidente, de Estados Unidos. Nada ha funcionado y la dictadura de Ortega Murillo está más fuerte que nunca. Elvira hablaba de una erosión de su base de poder. Va a ser interesante en una próxima entrevista que nos cuente más al respecto. En la primera visión desde afuera uno los ve muy firmes, ¿no? Con capacidad para resistir. Bueno, Elvira, nos hemos tomado la libertad de comprometerte para una futura entrevista otra vez aquí en Poder y Dinero. Pero con mucho gusto podemos ir cuando realmente hay cosas muy interesantes que están sucediendo en Nicaragua, pero también en el resto de Centroamérica, y creo que sí vale la pena comentarlas. Bueno. Muchísimas gracias, Elvira, por acompañarnos. Un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero. No se vayan, volvemos en un ratito. Luego esta muy breve pausa. Hasta pronto.